Me llamaron nadie en la escuela. Me humillaron, me señalaron, me hicieron sentir invisible. Pero lo que no sabían es que ese nadie estaba construyendo en silencio a alguien imparable. Recuerdo el olor a humedad de nuestra casa, una mezcla distintiva de leña, ropa secándose al aire y el tenue aroma a desesperación que se colaba por las rendijas de las ventanas viejas. Era un olor que se impregnaba en mi piel, en mi ropa, en mi conciencia, y que me seguía como una sombra invisible a la escuela. Mi madre, una mujer de manos callosas y un cansancio perenne en los ojos, hacía malabares con 2 empleos para que el plato de comida nunca faltara del todo, aunque a menudo estuviera escaso. Vivíamos al día, en el filo de la navaja, y esa precariedad era mi uniforme invisible, el que nadie veía pero todos sentían. En el colegio, las diferencias eran abismos insalvables. Los otros niños llegaban con mochilas relucientes, zapatillas de marca que parecían volar y loncheras repletas de galletas importadas y jugos envasados. Yo, en cambio, llevaba una mochila desgastada de un mercadillo, zapatillas que mi primo mayor había desechado y un sándwich de queso y tomate envuelto en una servilleta, la misma que usaba mi madre para envolver mi almuerzo desde preescolar. Cada mañana, al cruzar la puerta del colegio, sentía como una manta invisible de vergüenza me cubría, pesada y opresiva. Pero la vergüenza no era mi único compañero. Estaba también la burla, afilada y constante, como pequeñas agujas que se clavaban en mi piel. Y al frente de ese escuadrón, con una sonrisa burlona y unos ojos que brillaban con crueldad, estaba Ricardo. Ricardo era el epítome de todo lo que yo no era, alto, atlético, con ropa impecable que parecía recién salida de una revista y un aire de superioridad innata. Su padre era dueño de una constructora importante en la ciudad, y eso le otorgaba un aura de intocable. «Mira a Javier», dijo Ricardo, arrastrando las palabras, como si mi nombre fuera un estorbo en su boca. «¿No te da vergüenza usar esos zapatos, nadie?» La palabra nadie se convirtió en mi apodo, un estigma que se grabó a fuego en mi mente. Al principio, la usaba él solo, luego se regó entre su séquito de seguidores los que reían con él, pero nunca se atrevían a reírse de él y pronto, se susurraba en los pasillos, se escribía en las pizarras, se me arrojaba como una piedra cuando pasaba. Nadie. Una palabra tan corta, tan simple, pero tan cargada de desprecio. Recuerdo un día en particular, era un miércoles lluvioso. Mis únicos pantalones ya estaban descosidos por la rodilla, y mi madre había intentado un remiendo con un trozo de tela de otro pantalón viejo. Era una mancha de color diferente, obvia y mal hecha. En el recreo, Ricardo me acorraló contra la pared del gimnasio con sus amigos. «Nadie», dijo, señalando mi rodilla con su pie inmaculado, «tu abuela te cose la ropa. Parece que te la sacaste de la basura». Sus amigos se estallaron en risas ruidosas, y yo sentí como la sangre me subía a la cara, ardiente y dolorosa. Quería desaparecer, convertirme en aire, en polvo, en cualquier cosa menos en el objeto de su burla. Bajé la cabeza, apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en mis palmas, y esperé a que se cansaran. La humillación era tan intensa que sentía náuseas. No era solo la ropa o el dinero. Era todo. Mis cuadernos, mis útiles, la falta de un coche que me reconocía, mis vacaciones que no existían, mis cumpleaños sin fiestas extravagantes. Cada aspecto de mi existencia era examinado bajo la lupa de su juicio, y siempre encontró un defecto, una razón para señalarme como un nadie. Sus palabras eran veneno lento que se filtraba en mi autoconfianza, dejándome con la sensación constante de ser insignificante, invisible, un mero borrador en una vida que no me pertenece. El bullying no me rompió, aunque por momentos sentí que me ahogaba. En retrospectiva, creo que me forjó. Cada humillación era un ladrillo más en la pared de mi determinación. Si era un nadie para ellos, pues me esforzaría hasta convertirme en alguien. Me refugié en los libros, en las bibliotecas, los únicos lugares donde nadie me juzgaba por mis zapatos desgastados, devorando conocimiento con una sed insaciable. Estudiaba hasta altas horas de la noche bajo la luz de una bombilla tenue, soñando con un futuro donde no tendría que bajar la mirada. Quería probarme a mí mismo que no era un nadie, y, quizás, de paso, probarles a ellos su error. El día de la graduación fue un alivio inmenso. No fue una celebración para mí, sino una liberación. La promesa tácita de que nunca más tendría que soportar esas miradas de desprecio, esos susurros hirientes.
Salí de ese colegio con la cabeza en alto, aunque mi ropa no fuera la más elegante ni mi familia estuviera en primera fila aplaudiendo. Me despedí de ese capítulo de mi vida y me propuse reescribir el resto. Los años siguientes fueron un torbellino de trabajo duro y sacrificios. No tuve la fortuna de ir a las universidades más prestigiosas, pero me inscribí en una ingeniería informática en una universidad pública, trabajando a tiempo parcial para pagar mis estudios y ayudar en casa. Dormía poco, comía rápido, y cada mañana me levantaba con la convicción de que cada paso, por pequeño que fuera, me alejaba del nadie que había sido. Mis primeros trabajos fueron modestos y mal pagados, pero aprendí, absorbí, me reinventé. Me di cuenta de que mi carencia de recursos financieros en la infancia me había forzado a ser ingenioso, a ver soluciones donde otros solo veían problemas. Con el tiempo, fundé mi propia empresa tecnológica, una startup modesta que creció exponencialmente gracias a la perseverancia y una visión que muchos calificaron de utópica. No fue de la noche a la mañana. Hubo noches de fracaso, de deuda, de dudar de mí mismo. Pero la memoria de Ricardo y el eco de nadie me impulsaban. Quería construir algo valioso, algo que no pudiera ser despreciado, algo que hablara por sí mismo. Hoy, mi empresa es líder en su sector, con oficinas en varias ciudades y reconocimientos internacionales. Mi nombre aparece en revistas de negocios, en listas de innovadores. Vivo en una casa espaciosa, mi madre ya no trabaja y tiene una vida cómoda, y puedo permitirme cualquier cosa que desee. Pero lo más valioso no es la riqueza material, es la libertad, la autonomía, la capacidad de influir positivamente, y sobre todo, la paz interior que proviene de saber que he construido mi propio camino, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos. No soy arrogante, pero la confianza en mí mismo es inquebrantable. A menudo miro mis manos y pienso en los viejos remiendos, en los sándwiches de queso, y sonrío. El pasado no me define, pero me construyó. La vida, sin embargo, tiene un sentido del humor retorcido, una ironía que a veces roza lo cruel. Y es así, en la cúspide de lo que muchos llamarían éxito, que el destino decidió orquestar un reencuentro. Esa noche, yo era uno de los oradores principales en una gala benéfica de alto perfil en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. El evento era para recaudar fondos para una fundación que apoyaba a jóvenes emprendedores de bajos recursos, una causa que me tocaba el alma. Subí al escenario, con el aplauso resonante de la multitud, las luces de los flashes cegándome por un instante. Hablé de resiliencia, de superar adversidades, de la importancia de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Mis palabras, creo, llegaron a muchos. Después de mi discurso, mientras me dirigía a la zona de cócteles, envuelto en conversaciones con inversores y filántropos, un hombre se abrió paso entre la multitud. Tenía el pelo ralo y gris, una chaqueta holgada que parecía vieja y un aire de nerviosismo que le hacía sudar la frente. En sus ojos había una desesperación apenas contenida, una súplica silenciosa. Cuando se acercó y me miró directamente, mi respiración se detuvo. Aunque el tiempo lo había castigado, había algo inconfundible en la forma de su nariz, en la curva de sus labios. Era Ricardo. Él no me reconoció de inmediato. Me miró con esa mirada genérica que uno le da a un extraño influyente, a la espera de algo. Disculpe, señor, dijo con voz ronca, apenas audible por el murmullo de la sala. Soy Ricardo. Sé que es una petición atrevida, pero he oído que usted es un hombre que ayuda a quienes lo necesitan. Mi empresa de construcción quebró hace un año. Lo perdí todo. Estoy buscando trabajo. Lo que sea. He oído que su empresa está creciendo mucho, y cualquier oportunidad, por pequeña que sea. Mientras hablaba, con los ojos fijos en el suelo y las manos sudorosas, la escena parecía surrealista. El hombre que me había llamado nadie una y otra vez, el que se había burlado de mis remiendos y mi pobreza, estaba ahora frente a mí, despojado de su arrogancia, reducido a pedir clemencia. La ironía era tan palpable que sentía una punzada de algo que no era triunfo, sino una mezcla compleja de tristeza y asombro. Extendí mi mano y le toqué el hombro suavemente. Ricardo, dije, mi voz calmada, deliberadamente suave. Él levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. Al principio, hubo confusión, luego una chispa de reconocimiento, lenta e insidiosa, que transformó su rostro en una máscara de horror. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió sonido. Lo vi reconocer la forma de mi rostro,
el brillo en mis ojos, la cicatriz apenas visible en mi ceja desde aquella vez que me empujó y me golpeó contra una pared. Javier. Susurró, su voz ahora apenas un hilo. Era la primera vez en años que mencionaba mi nombre sin el prefijo de nadie. Yo asentí lentamente. El color abandonó su rostro. Se tambaleó ligeramente, como si el suelo se le hubiera movido bajo los pies. La misma vergüenza que yo sentí había tantas veces en el colegio, esa misma humillación, se reflejó ahora en sus ojos, desdibujando cualquier rastro de la antigua prepotencia. No hubo necesidad de que yo dijera nada más. El silencio entre nosotros era más elocuente que 1000 palabras. Él, el que había tenido todo, lo había perdido. Yo, el nadie, había construido mi propio imperio desde la nada. El destino había bailado una danza cruel y exquisita, invirtiendo los papeles de una manera que ni la ficción más audaz habría imaginado. La gente a nuestro alrededor seguía con sus conversaciones, ajenos al drama que se desarrollaba. Ricardo estaba pálido, sus ojos fijos en los míos, buscando una señal, quizás de venganza, quizás de un perdón imposible. Pero no había venganza en mí. Solo una profunda reflexión. Los años me habían enseñado que la verdadera riqueza no es el dinero, sino la integridad, la resiliencia y la capacidad de levantarse una y otra vez. Y la verdadera pobreza, no la económica, sino la del espíritu, aquella que te lleva a pisotear a otros para sentirte grande. Ricardo, le dije finalmente, mi voz compasiva, lo lamento por lo que te pasó. No era una mentira. La pena por la ruina de alguien, incluso de un antiguo agresor, era genuina. No había alegría en su caída, solo la constatación de una verdad universal: la vida da muchas vueltas. Mi empresa no se dedica a la construcción, pero tengo algunos contactos en el sector. Si quieres, puedo hacer una llamada. No prometo nada, pero puedo ayudarte a buscar una oportunidad. A partir de ahí, dependerá de ti. Sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio, incredulidad y una vergüenza aún más profunda. La oferta, la mano extendida del nadie a alguien caído, era casi insoportable para él. Javier, yo no sé qué decir. Yo, lamento mucho. Su voz se quebró. Asentí. Lo pasado, pasado está, Ricardo. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender. Le entregué mi tarjeta de presentación. Envíame tu currículum. Veré qué puedo hacer. Él tomó la tarjeta con manos temblorosas, y susurró un gracias casi inaudible antes de desaparecer entre la multitud, sin atreverse a mirarme de nuevo a los ojos. Lo observé irse, no con un sentimiento de triunfo, sino con una serena comprensión. Esa noche, al llegar a casa, me detuve frente a un espejo. Me vi a mí mismo, al hombre que era, reflejo nítido de un camino recorrido. Ya no veía al niño con los pantalones remendados, ni al adolescente que se escondía de las burlas. Vi a alguien que había aprendido que el valor de una persona no se mide por la etiqueta de su ropa o el tamaño de su cuenta bancaria, sino por la fortaleza de su espíritu y la dignidad con la que enfrenta las adversidades. Ricardo me había llamado nadie, pero en ese momento, en el brillo irónico del destino, quedó claro que él había sido el nadie todo el tiempo, incapaz de ver más allá de las apariencias, mientras yo, el humillado, me convertía en el arquitecto de mi propio alguien. Y en esa revelación, en esa íntima reflexión, encontré la verdadera victoria. No era una victoria sobre él, sino una victoria sobre el miedo, la vergüenza y el eco persistente de una palabra que, finalmente, había perdido todo su poder. La vida da muchas vueltas. A veces, quienes nos señalaron desde arriba terminan tocando el suelo. Y quienes fuimos llamados, nadie, aprendemos a levantarnos hasta ser alguien. Si hoy sientes que no encajas, que no tienes lo que otros tienen, no lo olvides, tu valor no lo dicta tu ropa ni tu bolsillo. Lo dicta tu resiliencia. Porque el verdadero éxito no es humillar, es trascender.